Imagina un banano, dulce, amarillo, inofensivo, un simple snack que compras en el supermercado. Ahora imagina que detrás de esa fruta hay un imperio capaz de derribar gobiernos, comprar ejércitos, sembrar terror y manipular la naturaleza misma para mantener su poder. Esto no es ficción, esto es la historia real de la United Fruit Company, el pulpo corporativo que convirtió a América Latina en su propio tablero de ajedrez, desde sus oficinas de lujo en Boston hasta los platanales húmedos de Centroamérica. La compañía aprendió temprano que no solo podía controlar la producción de fruta, podía controlar naciones enteras, dictadores, golpes de estado, asesinatos de líderes sindicales, desplazamientos forzados. Nada estaba fuera de su alcance. Cada decisión, cada soborno, cada operación encubierta estaba pensada para maximizar sus beneficios, sin importar el costo humano. En Guatemala, su poder fue tal que pudieron derrocar a un presidente democráticamente elegido y devolver la tierra a manos de la compañía, expulsando a los campesinos que habían recibido parcelas. Las consecuencias fueron devastadoras: guerras civiles, desapariciones, genocidios, todo para proteger el precio de un banano en un supermercado de Nueva York. Y no terminó allí. Décadas más tarde, bajo nombres como United Brands y luego Chiquita, la corporación continuó su legado de control y violencia. Sobornos a gobiernos, uso de pesticidas altamente peligrosos que provocaron esterilidad masiva entre los trabajadores y financiamiento directo de grupos paramilitares en Colombia. El pulpo había evolucionado, pero sus tentáculos seguían siendo igual de letales. No solo hablamos de asesinatos y exilios, sino también de manipulación biológica. La United Fruit Company convirtió un cultivo diverso en un monocultivo extremo, destruyendo la biodiversidad y dejando al banano vulnerable a enfermedades devastadoras como el mal de Panamá. El resultado: millones de clones genéticos de una misma fruta, dependientes de pesticidas, químicos y fertilizantes, y una industria que sigue priorizando el control y el beneficio sobre la vida humana y el medio ambiente. Hoy, aunque la marca sonríe desde las etiquetas de Chiquita, el legado de explotación y manipulación sigue vivo. Trabajadores con salarios mínimos, condiciones peligrosas, destrucción de ecosistemas y violencia indirecta son parte de la realidad que se esconde detrás de una fruta aparentemente inocente. Este es solo el primer capítulo de una historia de codicia, poder y terror corporativo. Pero, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo un hombre construyó este imperio desde un ferrocarril y unas plantaciones en Centroamérica? Prepárate, porque la verdadera historia del banano está a punto de revelarse, y lo que descubrirás cambiará para siempre la manera en que ves esa fruta amarilla en tu cocina. Para entender cómo la United Fruit Company llegó a convertirse en un monstruo corporativo, tenemos que retroceder a finales del siglo XIX, cuando la fruta tropical aún era un lujo exótico en Estados Unidos y Europa. En aquel entonces, un hombre llamado Maynard C. Kidd, un empresario de ferrocarriles, empezó a tejer las piezas de lo que se convertiría en un imperio de bananas. Kidd llegó a Centroamérica con la idea de construir un ferrocarril en Costa Rica. La región era inhóspita, el terreno peligroso y las enfermedades mortales eran moneda corriente. Miles de trabajadores morían cada año de fiebre amarilla y malaria, mientras Kidd enfrentaba retrasos y pérdidas enormes. Sin embargo, su visión iba más allá de los rieles. Mientras construía el tren, comenzó a plantar bananos junto a las vías. Su plan era simple pero brillante: usar la fruta para pagar a los trabajadores y transportar el excedente hacia los puertos, donde podía enviarla a Estados Unidos. Poco a poco, estas plantaciones se multiplicaron y en 1899 Kidd se asoció con empresarios estadounidenses para formar la United Fruit Company. La compañía no solo controlaba la fruta, controlaba los ferrocarriles, los puertos, los barcos y, con ello, la economía entera de los países donde operaba. Esto no era un negocio más, era un imperio verticalmente integrado, donde cada paso del proceso estaba bajo su mando. La United Fruit Company aprendió rápidamente que su verdadero poder no estaba solo en la fruta, sino en la política. Compró influencias, manipuló elecciones y estableció relaciones estrechas con gobiernos que aseguraban su protección. Para la década de 1920, la compañía era prácticamente un estado dentro de otro estado en países como Honduras y Guatemala. Allí, los presidentes no gobernaban sin su aprobación, y cualquier intento de reforma agraria o sindicato era aplastado con mano dura. Pero la construcción de este imperio también dejó huellas de devastación: pueblos enteros desplazados, tierras comunales arrebatadas, represión violenta de trabajadores y campesinos. El monocultivo de banano comenzó a reemplazar ecosistemas completos, y los pesticidas y químicos que aseguraban la productividad generaron efectos catastróficos
catastróficos en la salud de las comunidades. Todo esto se justificaba con la promesa de progreso económico, pero la realidad era explotación pura y dura. En esencia, la United Fruit Company no solo vendía bananos, vendía control, y aprendió que la fruta podía ser la excusa perfecta para expandir su poder político y económico. Cada puerto, cada riel, cada plantación era una pieza en un tablero geopolítico donde la vida de miles de personas estaba subordinada a los beneficios de unos pocos. Y esto nos lleva a uno de los capítulos más oscuros: cómo la compañía se convirtió en artífice de golpes de estado y conflictos armados en plena Guerra Fría, usando sus contactos en Washington y el poder del lobby para manipular la historia de toda una región. A continuación, veremos los episodios de violencia más brutales, los golpes que la United Fruit Company promovió y cómo su legado de codicia y terror sigue afectando a América Latina hasta hoy. Lo que comenzó como un simple negocio de fruta se convirtió en una maquinaria de poder que no conoce límites. Cuando la United Fruit Company consolidó su control sobre plantaciones, ferrocarriles y puertos, descubrió que la fruta no era suficiente. Necesitaba asegurarse de que los gobiernos locales trabajaran para ellos, no para su gente. Y ahí es donde el verdadero rostro del imperio se volvió oscuro. Uno de los ejemplos más claros ocurrió en Guatemala en 1954. El presidente democráticamente electo, Jacobo Arbenz, intentó implementar una reforma agraria que redistribuyera tierras de la United Fruit Company a campesinos sin tierra. Para la compañía, esto era intolerable. No se trataba solo de negocios, era una amenaza a su autoridad casi absoluta. Con su poder de lobby en Washington y su narrativa de peligro comunista, la empresa convenció al gobierno de Estados Unidos de intervenir. Lo que siguió fue un golpe de estado apoyado por la CIA, que derrocó a Arbenz y reinstaló un régimen favorable a los intereses corporativos. La humillación de Arbenz fue pública, obligado a desnudarse frente a las cámaras en el aeropuerto. Antes de partir al exilio, se convirtió en un símbolo del precio que pagaba cualquier líder que se atreviera a desafiar al pulpo. Mientras tanto, los campesinos que habían recibido parcelas de tierra fueron expulsados con violencia, los sindicatos prohibidos y los líderes obreros arrestados o asesinados. Guatemala pasó de ser una democracia incipiente a un laboratorio de dictaduras militares, donde la voluntad de un imperio corporativo dictaba la vida de millones. Pero Guatemala no fue un caso aislado. En Honduras, la empresa no dudó en sobornar al presidente Osvaldo López Arellano para reducir impuestos y proteger sus plantaciones después de desastres naturales como el huracán Fifi. En Costa Rica, Nicaragua y Panamá, los trabajadores eran tratados como piezas de una maquinaria desechable, expuestos a pesticidas mortales, sometidos a jornadas extenuantes y privados de cualquier derecho. La violencia, la corrupción y la explotación se convirtieron en la moneda corriente de estas tierras, mientras los ejecutivos en Boston o Nueva York celebraban sus ganancias, ajenos al sufrimiento que provocaban. La influencia de la United Fruit Company iba más allá de gobiernos y ejércitos, penetraba la sociedad misma. Las comunidades indígenas y campesinas fueron desplazadas, la educación y la salud estaban supeditadas a la conveniencia de la empresa, y la economía local se transformó en un sistema de servidumbre disfrazado de progreso. La compañía no solo controlaba los precios de la fruta, controlaba la vida misma de quienes trabajaban y vivían en torno a sus plantaciones. El impacto social y ecológico era devastador. Millones de hectáreas de monocultivo reemplazaron bosques tropicales milenarios, destruyendo ecosistemas completos y provocando la pérdida de biodiversidad. Los químicos rociados sobre los cultivos contaminaban ríos, pozos y suelos, generando enfermedades, infertilidad y un ciclo de sufrimiento que se transmitía de generación en generación. Cada caja de bananos transportaba no solo fruta, sino también la sombra de la explotación y la codicia corporativa. La violencia no era solo indirecta. Cuando los trabajadores se organizaban, exigían derechos o reclamaban tierras. El pulpo utilizaba escuadrones de seguridad privados, policías locales y hasta ejércitos mercenarios para aplastar cualquier resistencia. La represión era sistemática y despiadada, y los líderes sindicales desaparecían con una frecuencia que congelaba la voluntad de toda la comunidad. El terror funcionaba como herramienta de control. El miedo era la fuerza laboral más efectiva que podía comprar la United Fruit Company. A lo largo de las décadas, incluso cuando la compañía cambió de nombre a United Brands y luego a Chiquita, el ADN del imperio no cambió. La estrategia de manipulación política, social y económica continuó bajo nuevas formas, pero con la misma lógica
estratégica: maximizar ganancias a cualquier costo, convirtiendo gobiernos, ejércitos y comunidades en instrumentos para sus intereses. El pulpo aprendió que la fuerza bruta no siempre era necesaria. Bastaba con sobornos, alianzas estratégicas y el control de información para asegurar que la fruta llegara a los mercados, mientras los daños colaterales quedaban invisibles para el consumidor. La historia del pulpo en América Latina es una lección aterradora sobre el poder corporativo sin límites, sobre cómo una empresa puede alterar la historia, manipular gobiernos y moldear la vida de millones para mantener su control. Es un recordatorio de que detrás de una simple fruta que vemos en el supermercado hay décadas de violencia, corrupción y sufrimiento humano que rara vez aparecen en los libros de historia. A pesar del poder abrumador de la United Fruit Company, la historia no está escrita solo por quienes detentan el control. Desde las plantaciones hasta los pequeños pueblos surgieron movimientos de resistencia que desafiaron al pulpo y lucharon por derechos básicos, mejores salarios, jornadas laborales justas y tierras propias. Los sindicatos clandestinos, las asociaciones de campesinos y los líderes comunitarios se convirtieron en la única barrera frente a un poder casi omnipotente, arriesgando sus vidas para enfrentar la injusticia. En Guatemala, por ejemplo, después del golpe a Arbenz, surgieron organizaciones campesinas que mantuvieron viva la lucha por la tierra, aunque bajo constante amenaza. En Honduras y Costa Rica, los trabajadores empezaron a organizar huelgas y protestas, exigiendo mejoras salariales y seguridad laboral, muchas veces enfrentándose a represión violenta. Estas pequeñas victorias, aunque temporales, demostraban que incluso frente al poder de un imperio corporativo, la voluntad colectiva podía desafiar el orden impuesto. El impacto cultural también fue profundo. Historias, canciones y relatos populares denunciaban la explotación, convirtiéndose en memoria histórica de generaciones enteras. A través del arte, la literatura y la música, la sociedad expresó su resistencia y documentó los abusos que los gobiernos y la empresa intentaban silenciar. Estas voces fueron y siguen siendo el contrapeso moral frente a la codicia corporativa, recordando que detrás de la fruta siempre hubo personas y comunidades que lucharon por su dignidad. Hoy, el legado del pulpo es visible en muchas formas: las plantaciones masivas, las desigualdades económicas, la dependencia de ciertos cultivos y la huella ecológica que dejó su expansión. Pero también dejó lecciones de resiliencia y organización social, de cómo comunidades enteras pudieron sobrevivir y resistir frente a un poder que parecía imbatible. Aunque el nombre de la United Fruit Company desapareció del mapa corporativo, sus tentáculos nunca se retiraron del todo. Transformada primero en United Brands y luego en Chiquita Brands International, la empresa continuó operando bajo las mismas reglas de codicia y control, adaptándose a los nuevos tiempos sin renunciar a sus métodos más oscuros. Las plantaciones masivas, los monocultivos y el uso intensivo de químicos persistieron, mientras los trabajadores seguían enfrentando condiciones que rozan la servidumbre moderna. En Colombia, la historia se volvió aún más oscura. Durante los años 90 y principios de los 2000, Chiquita optó por financiar a las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, un grupo paramilitar responsable de masacres, torturas y desplazamientos forzados. Esta alianza no era un accidente ni un pago bajo coacción, era una estrategia calculada para mantener el control absoluto de las tierras bananeras y eliminar cualquier resistencia sindical o comunitaria. La empresa llegó a canalizar millones de dólares hacia estos grupos, facilitando así un ciclo de violencia que afectó a miles de familias y comunidades. Además de financiar la guerra, Chiquita también proporcionó herramientas para la muerte, armas, logística y apoyo operativo que incrementaron la capacidad destructiva de los paramilitares. Mientras tanto, en Estados Unidos y Europa, los consumidores disfrutaban de frutas baratas sin conocer el costo humano que había detrás de cada caja de bananos. La dicotomía entre la comodidad del mercado global y el sufrimiento en las plantaciones revela el alcance del poder corporativo, capaz de mover ejércitos privados y moldear la vida de pueblos enteros para proteger sus ganancias. Sin embargo, la justicia comenzó a abrirse camino. En 2007, Chiquita Brands fue condenada en Estados Unidos a pagar una multa por financiar a una organización terrorista extranjera, un acto sin precedentes que sentó un nuevo precedente legal. Y más recientemente, en junio de 2024, un jurado civil en Florida determinó que la corporación era responsable de las acciones de los paramilitares, ordenando una compensación histórica a las familias afectadas. Aunque estas sentencias no devuelven la vida a las víctimas, representan un primer golpe a la impunidad
impunidad de un imperio que se creyó intocable. El legado del bulbo sigue vivo, en los monocultivos que dominan la producción global de banano, en la dependencia de químicos que comprometen la salud de los trabajadores y en las estructuras de poder que priorizan la rentabilidad sobre la vida humana. La sombra de la United Fruit Company, lejos de ser historia, sigue proyectándose sobre el presente. Nos recuerda que detrás de un producto cotidiano hay cadenas de decisiones y violencia que han marcado generaciones, y que la lucha por justicia, equidad y sostenibilidad está lejos de terminar. Esta ha sido la historia de la United Fruit Company, la historia de una empresa que caminó entre el fruto y la muerte, entre la ganancia y el terror, entre la codicia y la sangre. Esta ha sido la historia de la United Fruit Company, el imperio del mal de la fruta.